La disputa territorial por el Esequibo es un conflicto pendiente entre Venezuela y Guyana que se remonta al siglo XIX. La disputa se centra en un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados que representa la mayor parte del territorio de Guyana. Hugo Chávez, quien se murió y no volverá, y es mejor conocido como la Mortadela Galáctica, durante sus años en la presidencia de Venezuela, en complicidad con el chofer reposero Nicolás Maduro, alias Mojón con Bigote, como canciller, se encargaron de establecer relaciones con el régimen guyanés, aludiendo a una supuesta hermandad. Cuando se trata de las relaciones con los vecinos, bueno, se trata de mantener el impulso unitario que Venezuela viene jugando, ¿no? Entonces uno a veces no es que se sorprende, no, con intención analizamos, ¿no? La actitud de algunos sectores de la vida nacional de utilizar algunos temas de manera irresponsable, como el tema con Guyana, o con Colombia, o con el Caribe, pues, nuestros hermanos caribeños. Por primera vez, Venezuela está jugando desde hace una década un papel de país integrador, no desintegrador. Este país fue colonia yanqui. Este país, Venezuela, fue base de operaciones yanqui. Bienvenidos a otra entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Chávez, Nicolás y los regalos a Guyana. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. El señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 millones. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco es Cilia, el muñequito es Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. La Mortadela Galáctica Hugo Chávez en el año 2000 aseguró en una de sus eternas cadenas ante los medios de comunicación que el territorio Esequibo es de Venezuela desde la fundación de la Gran Colombia. La Gran Colombia, y hay infinidad de documentos que así lo demuestran, comenzaba precisamente en el Esequibo. Uno de esos documentos llegó a mis manos por casualidad cuando estábamos inaugurando la Universidad Marítima del Caribe. Recuerdo que estábamos leyendo un decreto y había un documento allí histórico. Los antecedentes de la Marina Mercante y la Marina de Guerra. Y resulta que hay un decreto de 1823, si mal no recuerdo, por allí, cuando ya existía la Gran Colombia, creando la Marina. Es un decreto hecho en Bogotá, porque ahí estaba la capital de la Gran Colombia. Y precisamente en ese decreto de 1823 se expresa que la Marina colombiana custodiará y asegurará la soberanía, etcétera, etcétera, en el inmenso espacio entre el río Esequibo y su desembocadura en el Atlántico y por allá un río del Ecuador, hasta el Ecuador. Es decir, Atlántico y Pacífico. Esa era la Gran Colombia. Entonces, ese territorio, históricamente, legalmente, es venezolano. Todo, hasta el río Esequibo. Esa es una verdad histórica y me parece muy importante que los líderes o dirigentes de Guyana pues reconozcan este problema. Yo así se lo manifesté a Janet Jagan, expresidenta de Guyana,
quien fue la primera jefe de Estado o el primer jefe de Estado que yo recibí, tuve el honor de recibir aquí en Palacio y rendirle honores, fue el 3 de febrero del año 99. Y comenzamos a hablar del tema y yo le dije, Janet, nosotros tenemos la intención de colocar sobre la mesa para conversar de manera amistosa sobre el tema y buscarle una solución. Para posteriormente asumir un discurso en beneficio de Guyana y contra el supuesto imperio y la manipulación. No nos dejemos manipular por quienes nos quieren poner a pelear. Mira, aquí está Yadgueo Barrat. ¿Se fue Yadgueo? Se fue. Yadgueo es un buen compañero, hombre bastante joven. Mira, Leonel, está en documentos, pero yo lo viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel hombre de izquierda se llamaba Forbes Borjan. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba porque viene de tiempos inmemoriales, desde que estaba ahí la Guayana inglesa hasta el Esequibo. Comenzó a ser desempolvada y venían oficiales norteamericanos, yo lo recuerdo, yo era apenas un alférez por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana. ¿Quién la dio? Un oficial gringo. Los gringos tenían presencia, bueno, tenían comando, mandaban en la Fuerza Armada Venezolana hasta hace 8 años que eso comenzó a desactivarse, pues. Dirigían operaciones, dirigían ejercicios de entrenamiento, adoctrinaban a nuestros militares para la represión, la Escuela de las Américas, todo eso hay que enmarcarlo. Ahora, yo recuerdo que casi hay guerra. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda. Está en documentos, Yadgueo incluso consiguió unos documentos allá en Guyana, con complicidad de guyaneses de la derecha, algunos militares, otros civiles, fíjate, contra su propia patria, solo para sacar a un gobierno de izquierda que fue elegido, hay que decirlo, por cierto. Después estuvo aquel señor Borjan Yagan, Shedi Yagan, yo conocí a su viuda que fue presidenta, cuando yo asumí, ella era presidenta, es una buena amiga, está allá en Guyana. En el año 2010, la Mortadela Galáctica recibió en Caracas a Barrat Jagdeo, quien para entonces era presidente de Guyana, y en cuya visita se firmaron acuerdos bilaterales, en la que el golpista y dictador criminal dijo que la relación de hermandad con Guyana estaba por encima de cualquier controversia. Presidente Chávez, estamos sumamente complacidos de estar aquí en esta hermosa ciudad de Caracas. La relación que hemos desarrollado en los últimos años, mientras usted ha estado en el poder, nos ayudará a superar algunas de las dificultades tradicionales que hemos tenido. Todo se limitaba a la controversia fronteriza. Hemos podido colocar nuestras relaciones más allá de los problemas fronterizos. Nos visita un buen amigo, nos visita un presidente como Yadgueo, quien desde siempre, desde que nos hemos conocido hace ya casi una década, ha estado abonando con mucha generosidad, con mucho afecto esta relación. Guyana para nosotros tiene profundo significado para los venezolanos, venezolanas. Tiene un conjunto de lecturas geográficas, históricas, culturales. Yo recuerdo que mi primer contacto con Guyana fue en unos planes de guerra. Cuando Venezuela había sido convertida en un subimperio. Venezuela actuaba como un subimperio
en contra de los países caribeños y de los países vecinos como Guyana. Venezuela fue escenario de muchas conspiraciones contra el Caribe. Por eso, cuando yo llegué aquí, en verdad, nos miraban con mucho recelo en CARICOM. Tú no estabas ahí todavía. Que si hacemos una encuesta, todavía, mucha gente no sabe en este continente dónde queda Georgetown, dónde queda Guyana, dónde queda Surinam. Un mapa, por favor, para contribuir con los que están viendo, para refrescar la memoria. Sí, porque es que a veces hay que trabajar sobre la geografía. Aquí está. ¿Ve? Venezuela, Guyana, Surinam, aquí está Guyana Francesa. Y nosotros, Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad. De buena vecindad, aquí va el río Esequibo. Al respecto de este tema, que Yadgueo, él es un caballero, y como está de visita, estoy seguro que por eso no tocó el tema en público, sin embargo en privado lo hablamos, siempre lo hemos hablado. Porque no podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos. Aquí hay varios militares. Nosotros nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros. Imagínate tú. En gran parte de este proceso, el mojón con bigote tuvo gran relevancia, pues el reposero era el ministro de Exteriores del golpista y se encargaba de pasear y cumplir los mandados criminales que Chávez le ordenara para lograr el cometido de obtener votos en organismos multilaterales. Muy positivo que Nicolás haya podido hablar, ha conversado con la canciller Caroline Rodríguez, una buena amiga, la canciller de Guyana. Y ella hizo su consulta con mi amigo el presidente Yadgueo. Nicolás pues me está consultando y yo lo estoy autorizando y ya él respondió, ¿verdad? Sí. O sea que ya podemos anunciarlo. Sí, correcto. Sí, para no alterar nada, ¿no? Ya habíamos hecho contacto de Nueva York, 2 gobiernos hermanos, gobiernos vecinos, la UNASUR. Descuidando así la disputa histórica de Venezuela sobre el territorio que por derecho le corresponde. Venezuela siempre ha de sostener que el territorio Esequibo es suyo porque por derecho histórico le corresponde. El Imperio Español había ocupado estos espacios y ya se había establecido respecto a los otros imperios hasta dónde llegaba su ocupación o su jurisdicción. Venezuela se argumenta o sostiene la aplicación o la invocación del principio del utis possidetis iuris, el que sugiere, bueno, de acuerdo a lo que poseía, seguiré poseyendo. Es decir, si el Esequibo le pertenecía a Venezuela cuando estaba bajo el control del Imperio Español, luego de su independencia le seguía perteneciendo. Pero Guyana en aquel entonces estaba bajo el control del Imperio Británico y los británicos no reconocen este principio. Ellos sostenían que la ocupación les daba el derecho de posesión. En la medida que ocupaban territorio, pues ellos se negaban a negociar ese territorio ocupado. Ahora, años más tarde, y a pesar de denominarse hermanos, ambos regímenes criminales están supuestamente enfrentados por la disputa territorial. Señor presidente de Guyana, se está metiendo con una nación de libertadores antiimperialistas, de gente de dignidad, que sabemos defender lo nuestro, que tenemos una estrategia clara para que usted, señor presidente de Guyana, instrumento del Comando Sur, usted, político a sueldo de la ExxonMobil, no se salga con la suya. Los pasos que ha dado Guyana en la última semana sencillamente son una insolencia. Guyana se convierte en una amenaza a la paz, a la estabilidad y al derecho internacional en toda la región del Caribe. Han entregado de manera insolente e ilegal bloques petroleros en mar estrictamente venezolano, de la costa del Delta Macuro. Nosotros les decimos
a la ExxonMobil y a las transnacionales que pretendan recibir esas supuestas licencias que están entrando en la ilegalidad, y Venezuela jamás reconocerá esos bloques ni esas licencias, jamás. Aunque como ocurre siempre con el chavismo, todo parece que era un show del régimen criminal chavista buscando llamar la atención y obtener algún beneficio. Un estrechón de manos luego de semanas de tensión diplomática. Promete evitar una guerra en América Latina. Los gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron en San Vicente y las Granadinas abstenerse de intensificar el conflicto por la controversia sobre la soberanía del Esequibo, región fronteriza de 160.000 kilómetros cuadrados entre ambos países, que posee grandes reservas de petróleo y gas, y reconocida como territorio guyanés por la comunidad internacional. Acordó que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. En el acuerdo de 11 puntos, Georgetown se comprometió a tomar nota de las afirmaciones de Caracas sobre la falta de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como mediador en la controversia fronteriza. Justamente el rol de la Corte Internacional fue uno de los puntos del referendo sobre el Esequibo celebrado en Venezuela el pasado 3 de diciembre y cuyo resultado aprobado con abrumadora mayoría fue la anexión del Esequibo. Y abrumadora victoria del sí. Pero horas antes, en conferencia de prensa, el presidente guyanés reiteró la legitimidad de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto del Esequibo y defendió la explotación de los recursos naturales de la región en beneficio de Guyana. Dejé muy claro que Guyana tiene todo el derecho a ejercer su soberanía dentro de su espacio territorial. Gracias al régimen criminal chavista, Venezuela podría perder el territorio Esequibo si así lo decide la Corte Internacional de Justicia. Pero aunque así se decidiera, ese es y será territorio venezolano, y de perderse sería responsabilidad del criminalato chavista.